Las apps han cambiado la forma en la que nos relacionamos. Las relaciones de pareja y en general las relaciones humanas siempre están atravesadas por el poder. Siempre hay una representación como muy caricaturesca de los personajes que pertenecen a la comunidad. Pero somos un país profundamente católico, conservador. Nos sigue costando salirnos un poco de los clichés. O sea, ver a las personas como personas, como humanos que también sienten lo mismo que tú y que yo. Y pareciera que estas historias son de nicho, cuando son universales. Si vas a amar a medias, entonces ¿para qué amas? Entre el entretenimiento de ese estilo, que te haga reír y que te haga olvidarte de tus problemas, y las redes sociales, cada vez estamos más desconectados de los demás y de nosotros mismos. Y creo que este tipo de películas que te hacen pensar, que te hacen sentir, te regresan un poco esa humanidad que estamos perdiendo. La Plaza de los Artistas trae para ti las conversaciones con los artistas y creadores más aventados, que no nada más se atreven a cuestionar el mundo que los rodea, sino se atreven a cruzar fronteras y hacer diferencia a través del arte. Si estás buscando inspirarte, aprender o simplemente conectar con tu artista favorito, creemos que este sea el espacio para ti. Soy Alejandra Camacho y te quiero dar la bienvenida a la Plaza de los Artistas. Queremos dar la bienvenida el día de hoy a la Plaza de los Artistas, también conocido como The Art Square. Es un espacio donde platicamos con artistas muy aventados que hacen diferencia a través del arte. Y hoy tenemos a Israel León Fages. Isra, te conozco de la Ibero. Tiene años, o sea, literal es que 1000 años. Me gradué, nunca nos volvimos a ver. Bueno, nos graduamos. Sí. Pero era cine, ¿no? Sí, ¿Departamento de yo cine? en realidad, en esa época, como que no eran tan exigentes como con los subsistemas, y empecé haciendo cine. Ok. Pero luego me di cuenta, o sea, siempre me gustó también mucho el diseño gráfico. Ok. Entonces empecé a tomar materias de diseño, y aparte, ya cuando empecé a hacer cine, me di cuenta que como que se le daba mucha importancia a la cámara y a los fierros y a las luces, y como que los actores siempre estaban como muy de lado. Y entonces eso hizo que me acercara más al teatro, porque a mí me interesaba más la parte humana del hacer cine. Sí. ¿No? Y entonces empecé a meter materias de teatro, que era un subsistema más corto en esa época. Sí, eran 5 materias. Ajá, eran 5. Entonces hice todo teatro, me gradué con teatro, y hice como la mitad de cine. ¿Qué? Y hice la mitad de diseño. Ah, no manches. ¿En qué año te graduaste? 2010. Ok. Güey, nunca te vi en ninguna materia de teatro, porque yo tomé teatro también, no me acuerdo. Pues Igual bueno. las tomamos a diferentes horas, yo creo. O sea, le sabes al diseño, teatro y también cine. Uh-huh. Eres cineasta independiente, también diriges. Uh-huh. Eres guionista y eres docente. Sí. Investigador escénico. Todo eso. Es que tienes que ser todo. Ay, Sí. ¿cuáles son? Es las 4 estaciones: Cancerbero, El Niñero y de Agua. Esas las escribiste. Sí, bueno, y de tierra antes de agua, que coescribí con Ilana Coleman, que es de mis mejores amigas. Ok, De nice. Ibero. Y El Niñero está en Netflix. Sí, justo está por estrenarse la segunda. tercera temporada, ahora en diciembre, seguramente. Todavía no hay fecha de estreno, pero siempre se han estrenado en diciembre, entonces espero que el próximo, en 2 meses, estemos... Se estrena. Ajá. Oye, qué fregón. Y ahorita estás con tu ópera prima, Sí, dirigiendo, que se llama Topofilia, que es tu primer largometraje. sí. Que es chistoso porque en realidad iba a ser Cancerbero, la ópera prima. Ok. Ya, o sea, tengo el guión, existe, y estuve como aplicando a diferentes convocatorias, ya sabes, de Incine, Focine, Transcine, todos los cines. Sí. Y pues es una película como muy personal. O sea, a mí me pasa que los guiones que escribo como para de chamba, pues Ok. como que son como más tradicionales, más canónicos, digamos. Pero las cosas que escribo como mías siempre tienden a ser como más rebuscadillas. Ok. Y entonces luego es más difícil moverlas porque no son tan comerciales, ¿no? Sí. ¿Por qué dices rebuscadillas?
Porque me gusta ¿A qué mucho te refieres? como las capas, Ok. como meterle como varias capas y que haya como hipertextualidad y luego puedo ser un poco, pues tal vez demasiado críptico para algunas audiencias, pero Ok. a mí me gusta eso, me gusta exigirle al espectador, ¿no? O sea, como no solamente te lo doy peladito y en la boca, sino que me gusta hacer que pienses, que reflexiones, que sientas, que salgas del cine y que digas, el típico de que dices, oye, no, tenemos que ir a echarnos una chela como Hablar de esto. hablar de esto porque lo tengo que procesar, Sí. ¿no? Pues es que es el cine de la audiencia inteligente. Porque la audiencia inteligente quiere que los pongas a pensar, porque si no, qué hueva. ¿Qué significa topofilia? Topofilia es un término que, bueno, la primera vez que como que me lo topé fue en el libro de Gastón Bachelard que se llama La poética del espacio, que la primera vez que lo leí fue en la Ibero, de hecho, en una clase de actuación. Ah, no manches. Y fue un libro que me marcó mucho porque es como que habla de la filosofía y la poesía del espacio, ¿no? Y de cómo los rincones o una puerta o una ventana o un lugar tienen como cierto significado para ti, Sí. ¿no? Ajá. Por ejemplo, la calle en donde creciste o la casa de tus abuelos, ¿no? Donde convivías con tu familia o estos lugares significativos que más allá de la estructura física está esta estructura emocional, ¿no? Ok. Que de alguna forma nos vincula con eso, ¿no? Entonces, ese es el concepto. Y ya después un filósofo geógrafo chino retomó el concepto de Bachelard e hizo todo una teoría sobre la topofilia. Ok. ¿No? Que ya desde un lugar, o sea, como que transportando lo que decía Bachelard de los espacios, digamos, domésticos a un entendimiento de la topofilia tanto geográfico como urbanístico, ¿no? Entonces ya lo llevó, digamos, como a la ciudad, ¿no? Y de cómo la gente nos relacionamos con la ciudad o con el campo, con la geografía, ¿no? Sí. Y entonces como que expandió el concepto. Sí. Y un poco retomé esta palabra para nombrar a la película, porque de eso se trata un poco de estos personajes que no solo se reconectan el uno con el otro y con su historia de vida, sino también con cómo el espacio que habitaron hace muchos años ahora se vuelve protagonista de este reencuentro. Claro. ¿No? Entonces vendría siendo un personaje principal. La casa, sí. Sí. ¿Quiénes son los creadores de Topofilia? Pues, o sea, yo la escribí y la voy a dirigir, pero pues al final los creadores son muchos, ¿no? Porque Topofilia surge como de mi corto de titulación, que se llamaba De Agua. Y cuando De Agua cumplió 10 años, en el 2023, me pregunté qué estarían haciendo estos personajes hoy, 10 años después. Sí. Y entonces escribí un cortometraje como para dar respuesta a esta pregunta, que se llamaba La memoria del agua, y que originalmente yo quería que los mismos actores que estuvieron en De Agua 10 años antes regresaran a volver a interpretar a estos personajes para esta historia de reencuentro. Pero bueno, la vida nos ha llevado por muchos lugares y de pronto era complicado como regresar, ¿no? A este cast, ¿no? Ajá, sí. Y además dije, bueno, y bueno, juntando el que Cancerbero no podía ver la luz y ya venía aplicando varios años con esa película, y que de pronto mi necesidad de hacer cine era como, ya, me urge, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo resolver esta situación? Voy a hacer una historia más sencilla, menos personajes que Cancerbero, menos locaciones, como que una forma de resolver la historia para que se pueda realizar. Sí, ¿no? sí. Y entonces inventé, o sea, dije, bueno, voy a retomar lo que ya tenía pensado de La memoria del agua y se convirtió en Topofilia. Entonces cuando me preguntas quiénes son los creadores, pues son todo el cast y crew que estuvo en De Agua hace 12 años, ¿no? Y también el crew actual, ¿no? Y los actores actuales, y mi productora, ¿no? O sea, como que de alguna forma todas las personas que están involucradas le han puesto un granito de arena a este proyecto, ¿no? Sí. Entonces,
Ay, sí. qué chistoso, porque justo estás hablando de esta añoranza, ¿no? De las cosas, y justo El es una proyecto. película del pasado Sí, que sí, traes sí. aquí. Sí. ¿Vendría siendo nostalgia lo mismo que topofilia? O sea, pero la nostalgia en relación con el paso, con el espacio, ¿no? Ok, Tiene que ver con eso. porque la nostalgia que es como más de Pues la personas. nostalgia, ajá, puede ser con personas, pueden ser con tu identidad de antes, ¿no? Puedes tener nostalgia por la persona que eras y ya no eres, ¿no? Sí, O sea, no necesariamente se vincula con el espacio, y la topofilia está vinculada específicamente con el espacio, sí. ¿no? ¿Ya me dijiste qué te inspiró a crearlo? Aparte del corto, Eh, no hay una historia por bueno, ahí. sí hay una historia. Es que me identifico. Sí, o Ay. sea, como que creo que todos hemos tenido alguna historia de amor en el pasado, que siempre nos quedó como el what if, ¿no? El Sí, qué pasaría si me encontrara a esta persona con la que compartí tantas cosas hace tantos años, ¿no? Y yo creo que todos nos hemos imaginado ese reencuentro, hemos fantaseado con él, ¿no? De, puta, ¿qué le diría? ¿Qué sentiría? ¿Cómo lo vería? ¿No? O sea, cómo reaccionaría a esta situación, ¿no? sí, es que justo lo que dices, porque como que tenemos esas ganas igual y de probar un poco de si ya cambiamos, si el tiempo ayuda a que la relación, en caso de que se vuelva a dar una oportunidad, esté mejor, sea mejor, o seamos los mismos, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de...? O sea, porque yo creo que siempre queda como algo Ajá. con esas personas, ¿no? O sea, no... A mí se me hace como bien feo este rollo de... Bueno, ya no te volví a ver, ya no significas nada. O sea, no, yo creo que siempre estas personas a lo mejor ya no están vigentes actualmente en tu vida, porque ya creciste, ya cambiaste, pero sí siguen siendo parte de ti, o sea, porque son Sí, parte de tu historia y de tus aprendizajes, ¿no? En la vida. Y yo creo que cuando te relacionas con alguien nuevo, esas otras personas del pasado son parte de cómo te aproximas a esta nueva aventura, ¿no? O sea, te informan de alguna sí. forma cómo te vas a relacionar, cómo vas a sentir, tu entendimiento del amor, de la pareja, de las relaciones, ¿no? O sea, al final son parte de nosotros, ¿no? Entonces ni modo que las neguemos, Exacto. ¿no? Porque muchos también nos quedamos como con ese resquemor hacia igual la gente que nos hizo daño, Uh-huh. ¿no? Es como un área de exploración muy bonita. Siento que trae esta Sí, película de decir, no, o sea, no es odiar esa parte, porque al fin y al cabo es parte de ti. exacto. Sí, y al final aprendiste cosas, entendiste otras, repetiste otras, ¿no? Repetimos los mismos patrones. Exacto, entonces, pues siempre es importante, yo creo que reconocer y visibilizar tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque yo creo que siempre están las dos partes. Tocas temas con los que me identifico, ay sí, y yo creo que todos, pero Ujú. tocas temas de éxito personal, fracaso artístico, temas LGBT, tabús, Ujú. así como espirituales, que me encanta, sí, yo también me identifico con todo. ¿Por qué quisiste explorar estos temas? Pues de entrada creo que son como temas muy actuales, ¿no? Ok. Como muy de... También creo que son muy de nuestra generación. Ah, espera, déjame mencionar también, en la era digital, También. que es un poco diferente, le da como un matiz muy Sí, importante. sí. Pues es que creo que las apps, ¿no? Ajá. Nos han un poco... Sonó muy... Pero sí, las apps nos han cambiado la forma en la que nos relacionamos, ¿no? En términos del dating o de conocer personas nuevas o de enamorarse o de la comunicación, ¿no? O sea, entonces, o sea, creo que yo creo que sí es una fortuna el haber nacido y crecido en un mundo en el que no existía eso, porque tenemos ese referente, ¿no? O sea, digo, igual ya voy a sonar viejito, pero las nuevas generaciones que no tuvieron ese referente y que nacieron con estos modelos de relación, pues sí está cabrón, ¿no? O sea, como que siento que tenemos cierto privilegio al haber, por lo menos, conocido otra cosa,
¿no? Ujú. Ya si está bien o mal, pues cada quien dirá, ¿no? Pero creo que sí está padre haber conocido otra forma de relacionarnos. Y eso finalmente creo que es algo que en la película me gustaría abordar, ¿no? O sea, los personajes de la película pues tienen más o menos nuestra edad, un poco más grandes tal vez. Entonces entienden este cambio, ¿no? De cómo funcionaba el mundo con y sin eso. Por ejemplo, los temas o sea, creo que es Emanuel Uh-huh. el que es exitoso, Uh-huh. pero Mario no. Que eso es algo que me interesaba mucho abordar en la historia. Cómo una relación puede transformarse. Porque en el backstory de estos personajes, hace digamos 10 años, la dinámica de... Yo creo que las relaciones de pareja y en general las relaciones humanas siempre están atravesadas por el poder, ¿no? O sea, para mí eso es intrínseco, ¿no? Y esto no significa que sea algo positivo o negativo, simplemente es, ¿no? Y creo que en una relación sana, estas dinámicas de poder se alternan, ¿no? A veces tú tienes el poder, a veces yo lo tengo, y creo que está bueno ese dinamismo, ¿no? Y ese cambio, porque si no se vuelve una relación como, ¿no? Dispareja. Sí. En la relación de estos personajes, de Mario y Emanuel, creo que siempre hubo como hay una diferencia de edades también. Ok. Siempre, pues uno ya tenía como una carrera consolidada, le iba bien económicamente, ¿no? Y el otro estaba como empezando, ¿no? A consolidarse profesionalmente. Entonces dependía un poco económicamente de él, del otro, ¿no? Y en esta nueva historia se me hace interesante explorar ese cambio de lugar de poder, ¿no? Y que de pronto el que lo tenía ya no lo tiene y el que no lo tenía ahora lo tiene. Y entonces cómo cambia la relación a partir de esa dinámica nueva, ¿no? Y si es posible reacomodarse o no. Porque si siempre estuviste acostumbrado a tener el poder y de pronto ya no lo tienes, entonces, ¿quién eres? Frente al otro, ¿no? Entonces hay como... Los personajes se tienen que reajustar, ¿no? A estas nuevas formas, pero creo que en ese reajuste pues tendemos como a repetir quienes éramos, ¿no? A tal vez refugiarnos en lo que creemos que funcionaba, ¿no? Y a lo mejor ahí te das cuenta que ya no funciona porque ya no eres esa persona, entonces tienes que como que reposicionarte frente al otro desde un lugar nuevo, ¿no? Sí. Pero en ese reajuste, pues, igual se te va la vida o, o se te va el amor, ¿no? Sí, es que está cañón lo que dices porque hay relaciones que no... Sí, que nunca cambian. No, o sea que pon tú cambian, pero no pueden reajustarse. Exacto. Yo no puedo que alguien más tenga, o que esta persona tenga el poder sobre mí, ¿no? ¿Y dónde pones tú mismo como ese poder? ¿Qué tanta plasticidad o capacidad tengo yo de adaptarme al nuevo tú? ¿No? Sí. ¿Por qué es tan importante el cine LGBT y la diversidad de voces? Pues mira, no quiero sonar como cliché o tokenism o caer en ese como este rollo como de las cuotas, ¿no? De género y eso. Pero sí, de alguna forma, creo que en México, por lo menos, sí hacen falta este tipo de historias, ¿no? Porque seguimos replicando como muchos clichés, ¿no? Es increíble que, si bien ha habido grandes avances y ha habido más representación de este tipo de personajes, ¿no? Que están dentro de la comunidad o que se identifican con otras formas de expresión de género. Creo que todavía como sociedad de pronto parecía que estamos como en un lugar, pero luego ya te vas como a lo íntimo y lo privado y te das cuenta que no tanto, ¿no? O sea, no sé, me hace muy... Digo, depende mucho de la generación, pero luego sí me sorprende escuchar gente de nuestra edad o inclusive más jóvenes que de pronto uno pensaría que ya hay más inclusión y que ya hay más aceptación y más
respeto, pero somos un país profundamente católico, conservador, Cañón. ¿no? Y que de pronto nos sigue costando, ¿no? O sea, nos sigue costando apostar por otro tipo de historias, otro tipo de personajes, salirnos un poco de los clichés de la televisión, ¿no? Sí. Contar, o sea, ver a las personas como personas, como humanos que también sienten lo mismo que tú y que yo y que todos, ¿no? Y de pronto pareciera que estas historias son de nicho, Sí. ¿no? En vez de que sean, cuando son universales, ¿no? Sí. O sea, todo el mundo nos podemos relacionar con estos temas de los que estábamos hablando sin ser parte de la comunidad o siendo parte, ¿no? O sea, como yo creo que va más allá de qué te gusta o con quién te gusta. Sí, concuerdo. ¿No? Pero sí, o sea, creo que sigue habiendo como muchas barreras, ¿no? Culturales y ideológicas que creo que este tipo de historias ayudan como a vencer, ¿no? Sí. Ahorita dijiste personajes cliché. ¿A qué te refieres con personajes cliché? Pues que siento que en las telenovelas o en las series, ¿no? O sea, como que siempre hay una representación como muy caricaturesca de los personajes que pertenecen a la comunidad. Que más allá de inclusión, terminan siendo como excluyentes, ¿no? Sí, como que tú eres el otro. Ajá, el otro, exacto. Y por otro lado, creo que también está esta parte como del tokenism, ¿no? De solamente vamos a poner un personaje gay o lesbiana o trans porque queremos ser cool o queremos como de dientes para afuera, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, pero no hay una inclusión como otra vez intrínseca en la historia, simplemente está porque es el sidekick de la historia. Exacto, y trae la risa. El mame de que somos incluyentes, ¿no? Uh-huh. Pero no tiene una función en la historia, solo está, es un prop más. Sí. ¿No? Eso, no digo que no se hagan, ¿no? Creo que hay muchos cineastas y muchos contadores de historia que están esforzándose por representar más otro tipo de historias. Pero, pues sí, eso nos hace mucha falta y sobre todo que no se quede como en cine de autor o cine de arte, ¿no? Que la gente vea, ¿no? Sí. Que pueda ser un cine más comercial o más... approachable. Uh-huh. Uh-huh. Que todos nos podemos relacionar con la historia, independientemente del tipo de personajes que la encarnen, ¿no? Sí, porque justo, por ejemplo, con estos personajes yo les puedo cambiar la cara. Claro. Lo que traen estos personajes son cosas que todo el mundo pasamos por eso. Aparte porque son artistas, ¿no? ¿Los dos son artistas? No, nada más Mario. Mario es pintor y Emanuel es como Godín. Sí, ok. Sí, pero toca temas que a todos nos pasa y sin importar quién lo está expresando el personaje o qué personaje es, creo que también. Y como decíamos hace rato, ¿no? O sea, creo que los personajes son complejos porque se cuestionan como el éxito profesional o también tienen como la crisis de la edad, ¿no? De decir, puta, ya también esta parte de antes yo era el guapo, el atractivo y de pronto ya no, o sea, ¿dónde estoy, no? Sí, ¿A dónde se fue mi belleza, no? O sí. mi cuerpo, ¿no? También están lidiando con esa parte, ¿no? Sí, justo. Oye, estabas mencionando también que... bueno, todavía no terminan de grabar la película, terminan de grabar el próximo año, ¿no? Uh-huh. Y es una película de micropresupuesto. ¿Por qué es tan complicado hacer este tipo de cine? Afortunadamente existe en México el IMCINE, pero también desafortunadamente porque no hay muchos, a pesar de que hay incentivos fiscales y hay incentivos de apoyos, ¿no? Gubernamentales y no gubernamentales, la realidad es que no es suficiente, ¿no? O sea, y además ha cambiado mucho en los últimos años, porque antes yo me acuerdo que veías los resultados de las convocatorias y eran así, no sé, 10, 20 películas, ¿no? Y ahora ves 3, 4, ¿no? O sea, sí ha bajado bastante. Y también es cierto que cada vez hay más gente queriendo hacer cine en México, ¿no? Entonces hay como más competencia. Ok. Digo,
aplaudo los esfuerzos del IMCINE por querer descentralizar y abrir como muchos apoyos a diferentes regiones del país, pero también es cierto que luego si no está acompañado como de una estrategia de distribución y exhibición, pues entonces ¿de qué sirve que hagas la película, ¿no? Si nadie la va a ver. Entonces creo que sí hay que replantearse y repensar la estrategia como del cine en México, pero bueno, hablando un poco de esto, yo ya llevaba mucho tiempo aplicando a las convocatorias y de pronto pues sí es difícil, ¿no? Recibir tantos nos, porque no solamente son nos de aplicar a una convocatoria para que te den un apoyo, sino también sales a vender tu guión y te dicen que no, y sales a una audición y te dicen que no, o sea, como que somos una industria que está plagada de no. Y por más resiliencia que tengamos como artistas, pues a veces uno se cansa y dice, ya, ¿no? O sea, necesito un sí en la vida. Y un poco de ahí vino mi impulso, ¿no? De que fui con una amiga a la Cineteca a ver una película mexicana y de pronto la vi y fue como, ¿por qué no estamos haciendo cine, no? O sea, cuando se puede resolver, ¿no? En mi idealismo. Sí. Y bueno, ahora aquí sufriendo por hacerla, pero bueno. Es como la gráfica, no sé si la has visto, pero es como que estás súper feliz, voy a hacer cine. Sí. Después estás acá, así de puta madre. ¿Por qué estoy haciendo esto? Sí. Después vuelves a subir así de, sí, ya empezamos con la producción y Sí. estoy contenta. Después en el proceso de la producción es como que te quieres tirar un tiro, no sabes si lo vas a poder terminar. Ajá. Y ya que lo terminas, como Otra ya viene vez, la ¿no? satisfacción. Sí, es un roller coaster, ¿no? Una montaña rusa de emociones y de preocupaciones también, ¿no? De cómo voy a resolver esto. Pero algo que ha sido muy bonito a lo largo de este camino ha sido toparme con la comunidad de amigos y colegas en esta industria, que la verdad está súper bonito. O sea, eso creo que hace que todo valga la pena. Sí, ay, Sí. qué bonito. Oye, ¿qué otros retos has tenido en esta película? Al ser una película de micro presupuesto, a pesar de que todo el mundo de pronto sí le entra y son súper chidos y solidarios, pues obviamente no les puedo pedir que dejen una chamba, ¿no? Donde sí le están pagando bien, a cambio de, ¿no? De ser un proyecto. Echar el paro. Ujú. Entonces, uno de los retos, pues sí, de pronto ha sido las agendas, ¿no? De que de pronto todo el mundo tiene cosas y hay que estarse como acoplando a esos cambios, ¿no? Sí. Que obviamente los entiendo perfecto, pero pues sí es como otra capa de retos. de retos que resolver. Otro reto que hemos tenido es, pues estamos haciendo ahorita una campaña de recaudación de fondos. Y pues sí ha sido un reto porque creo que no tenemos una cultura filantrópica en México. Okay. Creo que por un lado mucho por la corrupción que hay, ¿no? Uh-huh. Que la gente no suele confiar mucho en esto. Y por otro, pues porque vivimos en una ciudad muy cara y todo el mundo tiene gastos y deudas y cosas y luego no es tan fácil, ¿no? De pronto donar. Entonces, pues sí, se vuelve como muy complicado a veces pedir dinero. Ajá. Pero bueno, al final no va a depender de eso la película, ¿no? O sea, digo, sería mucho más bonito hacerla con un poco más de dinero. Sí, porque claro. al final resuelves cosas, ¿no? Pero si no, pues igual la vamos a hacer, ¿no? Sí. Oye, ¿no han buscado productores que no sea el IMCINE o ese? Sí, pues sí he buscado, pero también justo te platicaba hace rato que este año la industria estaba como muy apagada, ¿no? Okay. Con todos los cambios que ha habido con Trump y eso. Y la verdad es que también hay una parte que, o sea, y sobre todo es una reflexión a la que he llegado en los últimos días, que es, sí está cabrón hacerla con poco dinero, pero también hay una libertad que creo que está bien padre tener, que nadie te diga
¿Cómo tiene que ser? o si le gusta o no le gusta, o cómo le gusta, ¿no? Es como, porque al final un poco el dinero genera ese tipo de, otra vez regresando a las relaciones de poder, ¿no? Como que la gente se siente con derecho a decirte qué y cómo cuando dio dinero. Sí. Que lo entiendo, pero también hay una parte como de, creo que es como un arma de doble filo, ¿no? Entonces, como que estoy empezando a asumir eso, ¿no? Como decir, bueno, si lo tengo, qué padre, pero si no, también tiene cosas chidas. Sí, ¿no? Sí. ¿Hubo un cambio radical en el mensaje durante el rodaje respecto a tu idea inicial o siempre se quedó igual? Cosas que igual y fuiste descubriendo en el camino. ¿De la historia? ¿De los personajes? De todo, de la idea en general. Pues creo que siempre estoy abierto a eso, ¿no? O sea, de hecho, como que el proceso de creación que yo siempre sigo es trabajar muy de cerca con los actores, ¿no? Con el crew. Constantemente estoy revisitando el guión como para hacerle cambios, para agregarle las cosas que creo que van saliendo en el camino, ¿no? Sí. O sea, para mí es un documento vivo y eso ha sido como bien bonito, ¿no? Como, entonces sí, en ese sentido, pues todo el tiempo estás redescubriendo un poco la historia y los personajes, pero no tanto como cambiándolo, sino más bien sumando, como layers. Sí. A esto tú le atribuyes que, por ejemplo, descubriste cosas en el camino de ti mismo o de tu equipo con esto. Pues ha sido bien bonito el sentirme acompañado, el sentirme querido, el sentirme apoyado, ¿no? Por todas estas personas que se han sumado al proyecto. O sea, darte cuenta que la banda es chida. Sí, La adversidad. Sí, o sea, ¿no? Que sí, exacto, como tú dices, frente a la adversidad, sí se puede. O sea, me parece que la adversidad como va ganando, ¿no? Sí, pero siempre gana la adversidad, pero es más fácil sobrellevarla con gente, ¿no? Chingona. Entonces sí, está bien padre eso, la verdad. ¿Qué esperas que siente el público al verla? De entrada que sienta algo, ¿no? Creo que eso siempre es algo que buscamos los artistas. Porque ya cuando siente algo el espectador, quiere decir que hubo un diálogo, ¿no? Okay. Y para mí es muy importante eso, ¿no? O sea, que la gente logre entablar un proceso de comunicación con la película, ¿no? Y con los personajes. Creo que ese es el primer, ¿no? Como lo mínimo que esperaría, ¿no? Y ya después, pues creo que está interesante esto que hablábamos como de cuestionarse en la... O sea, por un lado, que la gente viva sus posibilidades a través de la película en términos de... O sea, que esta pregunta que decíamos hace rato, el what if me encontrara al amor, al que fue el amor de mi vida, a lo mejor la película te daría algunas respuestas a esa pregunta, ¿no? Sí. Como porque parte de la película se trata un poco de explorar esas posibilidades, ¿no? ¿Qué pasa si regresamos? ¿Qué pasa si mandamos toda la chingada y luchamos por nuestro amor? ¿O qué pasa si no nos volvemos a ver y nada más fue un encuentro fortuito, ¿no? O sea, entonces creo que está padre como explorar estas diferentes respuestas y de pronto decir, pues sí, yo creo que igual eso pasaría. Como que esa parte de vivir a través de los personajes esas posibilidades. Y finalmente creo que también me gustaría esta reflexión sobre las relaciones, sobre el poder en las relaciones, ¿no? De pareja. Esto que decíamos, ¿no? Que a lo mejor no es una cuestión de imponerte sobre el otro porque siempre ha sido así, sino aprender a transformarte junto con la relación y el amor, ¿no? Y que creo que ahí está un poco la clave de que las relaciones funcionen o no. Nuestra capacidad y nuestra plasticidad de acomodarnos a cómo la vida te va transformando, ¿no? Y que no siempre vas a estar en el mismo lugar, ¿no? Y que a veces toca apoyar o toca empujar o toca, ¿no? Dependiendo de qué esté viviendo el otro y la pareja, ¿no? ¿Crees que exista una topofilia generacional? Sí, totalmente. ¿Sí? Sí, yo creo que como generación cada una comparte
cosas, ¿no? Con ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, el otro día pasé por una calle y dije, ay, ahí había un videocentro. ¿No? Y entonces a un Blockbuster, ¿no? Que ahorita ya son otras cosas, porque ya no existen, ¿no? Sí. Entonces, como que justo ese tipo de cosas creo que tienen que ver con esa topofilia generacional, que a lo mejor un chavito de 10 años o de 15 hoy en día no tiene idea de que es un videocentro o un Blockbuster, ¿no? Pero nosotros sí. Y la experiencia de ir a estos lugares, escoger una peli con tus amigos el viernes, ¿no? Como que todos nos podemos relacionar con ese recuerdo y con ese lugar, Sí, ¿no? completamente. Y si yo te digo, mira esa casa de ahí, allá de un videocentro, vas a saber qué significa, ¿no? O sea, porque lo viviste. Y no importa que no sea tu videocentro, pero sabes perfecto qué sucedía en ese lugar, Sí, ¿no? cabrón. Y tienes una relación emocional con esa experiencia. Claro. Igual y cuando ibas te encontrabas a tus amiguitos de la primaria. Exacto. O era como de al salir de la escuela un viernes sabías que ibas a ir a rentar películas. Ese era el plan, ¿no? O sea, Claro. como pizza y pelis. Sí, qué increíble, y ahora es Netflix. Ajá. Chill. Netflix and chill. Si tuvieras que definir topofilia en una frase, en una palabra que sí. O sea, reencuentro. Yo creo que hay una manera distinta en la que las generaciones de hoy amamos. Uh-huh. ¿Tú cuál crees que sea? Híjole, tengo una opinión controversial. Pila, queremos controversia. Yo creo, la verdad, que somos una generación que ama menos intensamente. Ok. O sea, pienso como en las historias de amor de antes, Ujú. que ahora sí que viajaban kilómetros, no sé, sorteaban como 1000 obstáculos para llegar a ver a la persona amada, ¿no? Y ahora es como le dices, vivo 2 kilómetros más lejos de tu radio y ya dicen, ay no, qué huevo. Ujú. Y es como, no, pues así está cabrón, Sí. ¿no? O sea, Sí. eso en términos como del dating y en términos ya de cuando tienes una relación de pareja con alguien, siento que todo es como más ¿no? Como que no hay emociones fuertes. Igual es un poco adolescente de mi parte pensar que el amor tiene que ser pasional e intenso, pero yo creo que sí, o sea, yo por lo menos no le encuentro sentido de otra forma, porque entonces, ¿para qué? Mm. ¿No? O sea, si vas a ser como, si vas a amar a medias, entonces ¿para qué amas? Sí. ¿No? Sí. Sí, justo hay mucha mediocridad Sí, afectiva. afectiva, no, de verdad, porque si no eres capaz de viajar 2 kilómetros, ¿qué va a pasar en 1 año, en 2 años, en 3, en 5, en 10? Claro. O sea, Sí, que ahorita se supone que estás en el rush, ¿no? Sí. O sea, 2 kilómetros tendría que ser nada. sí, pues no vas a aguantar nada, güey, Sí. ¿no? Ujú. Vamos a cortar mi habla, ¿no es cierto? Tengo entendido que estás en campaña de recaudación de fondos. ¿Cómo podemos aportar? Pues ahorita está la campaña del Kickstarter. Ok. Si se meten a la... Bueno, y también está el Instagram de Topofilia, que es topofilia-peli. Ahí pueden encontrar todos los links y la información para donar. La campaña acaba el 8 de noviembre. Ah, ok. Entonces sí, ya nos queda súper poquito tiempo Ok. para contar el dinero. Ok. ¿Qué mensaje les quieres mandar a la gente sobre el cine de autor? Pues una, que lo apoyen. Por favor. 2, que yo sé que vivimos en una sociedad, en un país, en una ciudad que es sumamente agresiva y violenta y a veces difícil de sobrellevar, y que a veces un poco lo que menos queremos es ver contenidos quote unquote complicados o difíciles, y que lo que quieres es ver algo ligero y que te haga reír y que te haga olvidarte de tus problemas. Pero también siento que entre el entretenimiento de ese estilo, que no es que esté mal, pero no puede ser solamente eso, y las redes sociales, cada vez estamos más como desconectados de los demás y de nosotros mismos.
Y creo que este tipo de películas que te hacen pensar, que te hacen sentir, te regresan un poco esa humanidad que estamos perdiendo. Ujú. Y te conectan pues con cosas tal vez un poco más profundas que TikTok E Instagram. e Instagram. Pero en Instagram y TikTok van a ver este material, así que en eso síganlo, pero también vayan a ver si... Exacto. O sea, no sé. O sea, es que creo que al final un poco como decíamos ahorita de las relaciones, ¿no? O sea, todo es un balance. No estoy en contra de las redes, ni estoy en contra de el entretenimiento ligero, pero no puede ser solamente Sí, eso, ¿no? O sea, justo. creo que tu consumo tiene que ser variado y hay veces en que sí está chido ver otro tipo de cosas, ¿no? Que vayan un poco más allá. Sí, tiene que haber un balance. Exacto. No puede estar así y así, ¿no? Como en todas las relaciones. Exacto. Justo lo que trata esta película, chicos. Exacto. ¿Dónde esperamos ver esta película y cuándo? Pues mira, el tema de la distribución y la exhibición sí es algo que me preocupa y me ocupa bastante porque porque definitivamente no quiero que la película se quede guardada en el cajón o que la vean 3 personas. Entonces sí he estado como teniendo asesorías con gente como para ver cómo hacerle. Y afortunadamente en México ahorita el tema de la distribución se está diversificando y cada vez hay más distribuidoras chiquitas que les interesan este tipo de películas. Entonces confío en que esta parte se vaya a resolver, ¿no? Poco a poco. La idea es bueno, vamos a filmar la primera semana de enero de 2026, lo que Ok. falta de filmar. Yo creo que van a ser 3 o 4 meses de postproducción. Ok. Y la segunda mitad del año, pues vamos a terminar un poco como de preparar todo para que en 2027 ya hagamos la ruta de festivales y podamos empezar por ahí. Sí, me encanta. ¿Algo más que quieras agregar? Que creo que, porque como doy clases, creo que y tengo muchos alumnos que quieren hacer cine, ¿no? Ujú. Y que están ahí ilusionados con este arte. Y creo que lo último que diría sería como, está cabrón, pero sí se puede, ¿no? Sí. Entonces, y que no por, a lo mejor hay como 100 millones de nos en tu carrera, pero también hay momentos en los que los sís son posibles. Entonces, y creo que es una carrera de resistencia y de resiliencia y tenemos la carrera como de fondo, ¿no? Sí. O sea, que tienes que estar, que tienes que insistir, que tienes que ser paciente, ¿no? Que tienes que aguantar vara, ¿no? Y que a lo largo de los años probablemente haya un éxito, ¿no? Sí. O algo de lo que te puedas como agarrar. Ujú. Eso. Me encanta. Ok, tenemos entonces el Instagram de Topofilia, que es topofilia_peli. Ujú. ¿Estás en otros lados? Pues, no, o sea, el Instagram normal, pero no. ¿No? Obvio. ¿Quieres decir dónde te puede encontrar la gente? ¿En clases de guión o en cómo O te sea, también siguen? suelo dar como talleres de escritura de guión, de largometraje, de series. Y pues si me buscan en las redes o me escriben, con gusto podemos armar un taller, ya sea como con más interesados o sesiones one on one, que creo que son súper, así es donde más se aprovecha el asunto, ¿no? Sí. Porque avanzas mucho más rápido porque toda la atención está en ti, ¿no? Claro. Entonces, y en tu proyecto. Sí. Entonces, doy cualquier tipo de asesoría o taller. Ok. Voy a poner entonces aquí tu correo electrónico. Ujú. Porque aparte es un buenazo. O sea, tienes 2 maestrías. Tienes una en Sí. prácticas escénicas y otra en Sí, investigación teatral. Y bueno, Y bueno, tengo 15 años de experiencia docente, y pues nunca he dejado de escribir. Eso es como la constante en mi vida. Empecé a escribir a los 16 años y nunca, o sea, hasta el día de hoy sigo escribiendo, ¿no? Sí. Y eso creo que es muy padre. Como me considero muy afortunado al poder ejercer
lo que me gusta, Sí. ¿no? Y vivir de eso. Creo que es un lujo en esta sociedad. Y No, de verdad, ¿eh? Sí. está bien padre. Ay, pues muchas gracias, Isra. Gracias a ti, Ani. Sí, te deseo toda la suerte y el éxito del mundo. El éxito, y obviamente, sí, claro que vamos a ver esta película en festivales, ya no porque Está salga. muy invitada a la premier. Sí, ya está así, ya la entrevisté a Isra. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse, compartan si les gustó el episodio, en el like y sigan a Israel y estén al pendiente de Topofilia. Gracias. Gracias.